oración y el ayuno. Ahora también vamos a continuar ya con otro tema que es el ayuno. Hemos hablado de la oración, pero también la oración y el ayuno van de la mano, ¿no? Que es importante formar ese hábito en nuestra vida. Vamos a hablar del segundo punto, el ayuno. El ayuno es una práctica espiritual de la iglesia. Y creo que Jesús nos enseñó, porque nuestro Señor también ayunó, ¿no? Ayunó también en el desierto, ¿no? 40 días y 40 noches. Y es importante que nosotros también podamos aprender a valorar la importancia que tiene el ayuno en nuestra vida, ¿no? El ayuno nos ayuda a poder, ¿no?, cada día también depender más del Señor y que Él pueda trabajar más en nuestra vida. El ayuno no nos hace más santos, como mucha gente cree, ¿no? Solo es un medio para acercarnos más a Dios. Y nos prepara espiritualmente para que en el Espíritu Santo nos ayude a vencer los impulsos de la vieja naturaleza. La práctica del ayuno está respaldada por las enseñanzas bíblicas, confirmada por la experiencia de grandes hombres de Dios que Dios usó de una manera sobrenatural, ¿no? Pero ellos vivieron una vida de ayuno y oración. Por eso yo te animo a que tú puedas pasar tiempos de ayuno y también de oración, porque van de la mano, ¿no? Para que podamos ser cristianos fuertes, fructíferos. Ejemplos del ayuno en las Escrituras. Veamos qué dice la palabra de Dios sobre el ayuno, ¿no? Y podemos ver en Levítico 16, 29, dice que el ayuno era obligatorio en el día de la expiación. Dice aquí: afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Es importante el ayuno porque era obligatorio, ¿no? En esas fiestas que se hacían, ¿no? Otro punto importante, el ejemplo de Moisés, que ayunó 40 días, ¿no? Ese es el ejemplo también él que enseñó a su pueblo. Otro punto, Josafat proclamó ayuno clamando por protección. Este hombre de Dios también, él proclamó en toda la nación ayuno, ¿no? También por su pueblo. Otro punto, Esther, ¿no? Dice en Esther 4:16, ayunad por mí 3 días, clamando por misericordia. Y Esther entendió la importancia en la vida del ayuno y de la oración. Y ella misma decretó también para que se haga un ayuno en su pueblo. Otro hombre, Daniel buscaba a Dios, dice, con ayuno y oración. Y Dios usó poderosamente a este hombre, ¿no? Y él era un hombre que oraba, como dice la Biblia, 3 veces al día, pero también ayunaba. Era una persona disciplinada, ¿no? Y creo que necesitamos seguir este ejemplo de disciplina en el Señor. Otro punto importante también podemos ver los hombres de Nínive que creyeron en Dios y proclamaron ayuno, ¿no? Estos hombres, ¿no?, también decidieron, ¿no?, ayunar, ¿no?, para que también esa palabra, la palabra de Dios, pueda ser escuchada por mucha gente que vivía en ese lugar. Y el ejemplo, sobre todo, lo más importante de nuestro Señor Jesucristo, que ayunó 40 días y 40 noches en el desierto y donde fue tentado, pero Él se mantuvo firme, ¿no? Clases de ayuno. Es importante como hijos de Dios entender la importancia que tiene el ayuno, pero vamos a ver algunas clases de ayuno que la iglesia debe de practicar y que tú y yo tenemos que conocer. En primer lugar, que tenemos que entender el ayuno total. Este ayuno es aquel ayuno que consiste en abstenerse de todo tipo de alimento, de bebidas, de verduras. Tú te abstienes totalmente de todo, pero es importante que tú sepas que tiene que ser con la guía del Dios, que tenemos que siempre dar a conocer al pastor o al líder de tu iglesia que tú vas a hacer un ayuno total. El ayuno con agua, es la abstinencia de toda comida, ¿no?, de toda cosa. Solamente es con pura agua, con puro líquido, que tú tienes que beber durante este ayuno, que puede ser 1 día, 2 días o varios días, que solamente es con agua. El ayuno parcial, que es la abstinencia de ciertos alimentos, ¿no?, durante el tiempo de ayuno y tú te dedicas a buscar a Dios en oración.
Solamente podrías ingerir algunos, solamente puras ensaladas, quizás otros puras frutas, pero sobre todo agua, no debe de faltar agua. Y ese es el ejemplo de Daniel, que también él ayunó solamente con estos tipos de alimentos, ¿no? Y 4, por último, el ayuno frecuente, que es el ayuno de muchos hombres y mujeres de Dios que lo practican regularmente, ¿no? Cuando la congregación lo da a conocer en una fecha importante, ¿no? Y se unen en oración, ¿no? En ayuno y oración. Y también cuando está también formando como parte de su vida diaria, de su vida cristiana, también separa un tiempo para ayunar. Es el ayuno frecuente que todo cristiano y todo hijo de Dios debe de practicar. C. Propósito del ayuno. Es importante entender que no ayunamos porque no hay comida o no hay, sino tenemos que entender que el ayuno tiene un propósito. Y uno de los propósitos es buscar a Dios, es acercarnos delante de la presencia de Dios. Y el primero es para humillarnos ante la presencia de Dios. Ese es el primer propósito que tenemos que entender, para humillarnos ante Él, para buscar su rostro, para buscar su presencia, ¿no? La presencia de Dios en nuestras vidas. Otro propósito también que debemos de entender es para aprender a negarse a sí mismo y poder obedecer a Dios, ya que por naturaleza nos cuesta obedecer a Dios, nos cuesta obedecer a las autoridades que Dios ha puesto. Y es importante el ayuno para que también podamos negarnos a nosotros mismos. Otro propósito es también hacer posible el quebrantamiento y el arrepentimiento y un cambio de actitud hacia el pecado, ¿no? Porque a través del ayuno, ¿no? Dios va a romper toda ligadura de impiedad, ¿no? Toda cadena, ¿no? Que está atado el Hijo de Dios, Dios puede romper, ¿no? Cuando usted también ayuna. Otro punto que es importante también cuando uno hace un ayuno, el propósito es para buscar la dirección de Dios en nuestras vidas, para buscar la sabiduría de Dios en cada decisión que podamos tomar. Otro punto también que ayunamos es para poder interceder por las necesidades de otros hermanos, ¿no? Quizás tú también te unes e intercedes en ese día de ayuno por otros hermanos también, ¿no? Y otro punto importante también es ayunar para que la iglesia se siga extendiendo, ¿no? Para que Dios levante hombres y mujeres apasionados por Cristo, apasionados por su obra. Por eso también tenemos que ayunar, ¿no? D. Motivos para ayunar. Es importante, ¿no? Como dice Isaías 58, que es el correcto ayuno, ¿no? Que tenemos que considerar en nuestra vida diaria, ¿no? Y en primer lugar, ¿cuáles son esos motivos? Número 1. Examine su corazón. ¿Qué le impulsa a usted a ayunar y a buscar en oración? ¿Qué le impulsa? Que no sea con un motivo egoísta, sino realmente con un buen propósito. 2. Es importante hacernos esta pregunta. ¿Estoy buscando la dirección de Dios para saber en qué tiempo ayunar? Es importante reconocer eso. Otro punto importante, 3. Fijar metas espirituales para tu ayuno. Es importante que cuando tú ayunes, ¿no? Uno de los motivos es para poder ver qué metas quieres alcanzar o lograr en tu vida. Y por último, 4, aprópiese de las promesas de Dios para alcanzar el oportuno socorro en el trono de su gracia, como dice Hebreos 4:16. Estos 4 motivos es para poder ayunar, ¿no? Y es importante eso. Preparándose para el ayunar. Es importante que preparemos nuestro corazón, que preparemos nuestra vida para poder ayunar. Y como yo dije antes, no es que tú te abstengas porque no hay comida, no es que tú te abstengas, sino tenemos que entender que cuando nosotros ayunamos, hemos tomado la decisión y la determinación de poder ayunar. Y el primer punto es antes del ayuno. ¿Qué debemos de hacer antes del ayuno? Es importante preparar nuestro cuerpo, ¿no? Y es importante estar solamente consumiendo cosas ligeras como frutas, ensalada, ¿no? Y no, sobre todo no beba café ni té, es importante, ¿no? B, es preferible comenzar usted y yo con un ayuno, en primer lugar, parcial de un día. Y después ya, otro día puede hacerlo ya con agua, ¿no? Y así poco a poco empezar, ¿ya? Así que no ayune, ¿no? Por días prolongados si nunca lo ha hecho, porque puede causarle un daño. 2.
durante el ayuno. Es importante saber que durante el ayuno usted tiene que tener un corazón dispuesto para que Dios trabaje en su vida, para que Dios obre en el tiempo de ayuno, ¿no? Por eso hay que considerar algunos puntos importantes. Al empezar el ayuno habrá una lucha espiritual y sentirá impulso de romper el ayuno, ¿no? Pero recuerde, no se desanime, tome la armadura de Dios, ¿no? Porque va a haber lucha, ¿no? En su mente, en su corazón va a haber quizás algún malestar, pero es importante que en Cristo sabemos que somos más que vencedores y aprópiese de la armadura de Dios. B. El enemigo intentará sembrar pensamientos confusos. Resista en el nombre de Jesús, alabe y adore al Señor y usted saldrá victorioso, ¿no? Y otro punto importante, C, es espere recibir la bendición también después del ayuno, ¿no? Que usted esté preparado también, porque si usted ha ayunado, yo sé que Dios ha visto su corazón humillado, su corazón dispuesto, ¿no? Y ese tiempo especial que usted le ha dedicado en el ayuno. 3. Después del ayuno. Es importante saber qué hacer después del ayuno, ¿no? Dice que termine el ayuno y lo recomiendan bebiendo agua o también puede ser con jugo de uva, ¿no? Es importante consumir esto también, no coma cosas pesadas porque le puede causar daño, sino con algo ligero como jugo de uva o consumir líquido y otras cosas que son ligeras. Otro punto también es consuma frutas o legumbres después del ayuno, ¿no? Empiece con algunas frutas poco a poco, porque prácticamente en el tiempo del ayuno quizás su estómago no ha estado trabajando, pero ahora empiece a romper el ayuno con algo ligero, algo suave. Y finalmente, coma normal ya después, ¿no? Coma normal, ¿no? Con demasiada comida, ¿no? Porque como usted ha ayunado, no coma en exceso. Y algunos consejos que queremos concluir este tema, algunos consejos importantes de acuerdo a Raúl Justiniano en su libro El ayuno y la oración. Él recomienda algo importante, dice, ¿no? El ayuno en sí mismo, con poca oración, carece de valor. Entonces es importante que usted ayune y esté siempre respaldado con constante oración, porque el ayuno y la oración van de la mano y tenemos que cada día andar así como hijo de Dios. Y él recomienda que el ayuno en sí mismo es solamente una buena dieta o una buena oportunidad si no va acompañado realmente con la fuerza y el poder de la oración. Por eso es importante eso, ¿no? Estar dispuesto, estar preparado, ¿no? Y sobre todo para que Dios pueda ministrar el corazón de cada uno de sus hijos. Muy bien, hermanos, ya hemos concluido con el tema del ayuno y la oración. Ya hemos visto que son dos puntos importantes y quiero terminar con unas palabras que dice sobre la oración y el ayuno, que son medios básicos y bíblicos para desarrollar una vida de relación íntima con nuestro Dios. Así que es importante que como hijos de Dios podamos practicar constantemente, regularmente, tanto el ayuno y la oración en nuestra vida diaria y pedir que el Espíritu Santo pueda guiar nuestras vidas en esta nueva etapa. Así que yo quiero animarte con este texto bíblico que dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿no? Entonces ahora que tú estás fundamentándote en la palabra de Dios, entonces es importante que practiques regularmente el ayuno y la oración en tu vida diaria. Así que Dios te bendiga, te esperamos en la próxima lección.